domingo vamos a estar recordando y también orando por los pastores que entran, que salen, para que la iglesia poco a poco se vaya acostumbrando, como saben, o si no saben, no lo saben todos, pero en julio, Dios mediante, van a estar ya aquí. En julio ya estarían aquí, así que por lo tanto nosotros en julio, en principio, no estaríamos ya aquí. Bueno, estaríamos aquí con ellos para hacer el relevo, y también vamos a pedir, por supuesto, que venga algún miembro del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Dios para hacerlo de manera oficial y orar y todo eso. Pero estén orando, por favor, estén orando. Ellos vienen, gracias a Dios, vienen en principio traídos por la Embajada Española, así que se ahorrarían los costes de los vuelos y todo, así que es una bendición. Pero vienen con la maleta, vienen con lo que traen, ¿no? Puesto y la maleta, no mucho más. Así que bueno, ya el Señor irá proveyendo todo lo que necesitan. Y nosotros pues necesitamos, por supuesto, como se ha hablado y ha dicho Andrés, necesitamos trabajo en Elche, necesitamos buscar trabajo, vivienda, todo, empezar de cero. Es un reto para nosotros importante. Y voy a confesar que de verdad que nos preocupa porque hasta ahora no tenemos nada, entre comillas, ¿no? Pero bueno, Dios es fiel, así que confiamos en Él. Quiero compartir, como he dicho antes, al principio, una palabra que se encuentra en el libro de Habacuc. Así que venga conmigo al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cuántos han leído el libro de Habacuc alguna vez? Tiene 3 capítulos, es algo sencillo, ¿verdad? Y muy interesante, sobre todo cuando uno entiende el contexto, lo que está ocurriendo. Hay algunos versículos muy conocidos de Habacuc, por ejemplo, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Conocemos ese texto, y hay un corito sobre ello. Pero vamos a estar compartiendo sobre capítulo 3, versículo 1 a 2, cuando el profeta Habacuc está clamando por un avivamiento. Y vamos a entender hoy lo que significa avivamiento, por lo menos en el contexto en el que vamos a leer. Habacuc, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate, dice, de la misericordia. ¿Qué debería llevarnos a orar como lo hizo Habacuc? ¿Qué debería llevarnos a la iglesia de hoy, y no hablo solo a Manantial de Vida, a la iglesia de hoy, a cada creyente, a orar como lo hizo Habacuc? ¿Qué debería llevarnos a pedir que Dios avive su obra en medio de este tiempo, ¿verdad? En medio de este siglo XXI. ¿Qué le llevó a Habacuc a orar por un avivamiento? ¿Qué hizo que Habacuc levantara una oración al cielo y dijera: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos? Habacuc estaba viviendo tiempos de decadencia espiritual en el pueblo de Judá. Es un profeta que está profetizando a Judá en el reinado de Joacim, y entonces Habacuc está viviendo tiempos de decadencia donde la ley de Dios no está siendo respetada, la ley de Dios está siendo vituperada, ¿verdad? Adulterada. Los profetas están profetizando por dinero, los sacerdotes pues igual, bajo soborno, no están guardando, no están cuidando que la ley de Dios, que es la palabra que tenían, la palabra de Dios, no está siendo respetada ni obedecida. Y hay ahí un cúmulo de decadencia espiritual, muy parecido a lo que está sucediendo hoy, pero muy parecido. En otros niveles quizás, con otras características, pero más o menos lo mismo. La justicia, los jueces, igual no había justicia para los pobres, había soborno, había extorsión, sobre todo a los que menos tenían. Entonces, en ese contexto de decadencia espiritual, toda esta decadencia lleva a Habacuc a pronunciar 2 quejas delante de Dios. La primera queja, que la encontramos en el primer capítulo, dice: Señor, está diciendo, mira el pecado de Judá, mira el pecado de tu pueblo, y no hacen nada. Están viendo el pecado que hay dentro del pueblo. Están viendo como el pueblo, tu pueblo, aquellos que te adoran, que te alaban, que deberían obedecerte, no lo están haciendo. Están vituperando la ley, no están obedeciendo la ley de Dios. Los sacerdotes, los profetas, y no hacen nada. La primera queja de Habacuc es que, viendo el pecado del pueblo, Dios no hace nada. Y se queja delante de Dios. No sé si alguna vez se ha quejado a Dios en esa dirección. Señor, mira
Mira cómo está la iglesia, mira cómo está el pueblo, Señor. O a veces, Señor, mira la ciudad que no te conoce, o mira cómo está la ciudad. Señor, ¿por qué no haces nada? Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos orado de esa manera, o incluso en situaciones personales. Señor, mira mi situación y ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no me respondes? Y es la primera queja de Habacuc. Robaban, adulteraban, fornicaban, idolatraban, buscaban el deleite, el dinero, pero Dios aparentemente no hacía nada. Y Dios entonces le responde en el versículo 5, capítulo 1, y le dice, voy a hacer algo, voy a castigar a mi pueblo, voy a enviar a los caldeos, los babilonios, que es lo que conocemos como el cautiverio. Y venía el pueblo de Babilonia que había derrotado a Siria y a Egipto, las potencias que habían mundiales, y se había convertido en la primera potencia mundial, la mayor potencia mundial, el mayor ejército que tenía Babilonia. Y entonces Dios le dice, sí, voy a hacer algo, voy a castigar a mi pueblo. Y entonces aparece la segunda queja. Y entonces Habacuc se queja ahora, pero ¿cómo vas a enviar a los caldeos? Si son peores que los de Judá, porque en realidad eran sanguinarios, y de hecho así lo describe la Biblia. Dios mismo lo está describiendo a los caldeos babilonios como alguien sanguinario, como lobos de la noche, rapaces. Y entonces Habacuc empieza a temer, a tener miedo, porque sabe que va a haber muerte, literalmente, va a haber castigo. Saben que los caldeos babilonios, por donde pasaban, degollaban, mataban, no dejaban a nadie, y a los que dejaban los llevaban cautivos, como esclavos. Iban a quemar las ciudades, iban a destruir, ¿verdad?, todo lo que había. Y entonces Habacuc empieza a quejarse delante de Dios. Pero Señor, ¿cómo vas a enviar? Y entonces a veces eso nos habla a nosotros también de que estamos pidiendo a Dios una respuesta, pero no nos gusta la respuesta que nos da. Nos quejamos porque no nos responde, pero cuando nos responde nos quejamos porque no es lo que esperábamos. Así que es ahí donde Habacuc dice en el versículo 3 del capítulo 2, aunque la visión tardare. ¿Y cuántas veces hemos citado ese versículo como un versículo de esperanza, que de alguna manera sí tiene esperanza? Pero en realidad está hablando de que Dios le está diciendo, mira, sí voy a responder a Habacuc. Por un lado voy a castigar a mi pueblo, duramente. Va a ser llevado cautivo, va a sufrir. De hecho, hay gente que va a morir. Pero después dice, voy a castigar a los caldeos y voy a liberar de la opresión a mi pueblo. Entonces en ese mensaje de juicio y de esperanza, le dice Dios, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El pueblo de Judá sería castigado duramente, pasarían años de opresión, castigo, pero iban a ser purificados como en horno de fuego. Después del cautiverio ya no iba a haber idolatría en el corazón de Judá, por lo menos como estaba antes. Y en ese contexto de pecado, de decadencia, es cuando Habacuc dice, oh Jehová, aviva tu obra. ¿Pero sabe por qué? Porque va a haber muerte, literalmente. Va a haber muerte en el pueblo de Judá. Y Habacuc está orando, aviva, aviva. Ahora, ¿qué es avivar? ¿Qué entendemos por avivar? Cuando Habacuc habla de avivar, no está hablando de un avivamiento tal como nosotros a veces lo conocemos, de ver, que hayan saltos, que haya cánticos, que haya, ¿verdad?, milagros, maravillas. Está hablando de, realmente esa palabra se describe, y ahora lo vamos a ver más adelante, en varios otros textos de la Biblia, se describe como preservar la vida. Preservar la vida. Cuidar la vida. También habla, por supuesto, de un reavivamiento a nivel espiritual, claro que sí, de infundir vida. ¿Qué debería llevarnos a nosotros, a la iglesia, a clamar como lo hizo Habacuc? ¿Deberíamos orar pidiendo que Dios avive su obra? ¿Es la situación de la iglesia a nivel espiritual suficiente para orar? Oh Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Quiero tocar 3 puntos en esta mañana, y el primer punto es, necesitamos ser avivados. Segundo punto que voy a tocar es, podemos ser avivados. Y el tercer punto, como una aplicación, quiero tocar es, ¿queremos ser avivados? Porque necesitamos, podemos ser avivados, ya vamos a verlo, pero la pregunta es, ¿queremos ser avivados? Sin duda alguna vivimos en los peores tiempos de decadencia espiritual, por lo menos desde mi punto de vista, que la iglesia está viviendo. Tiempo donde es difícil ser creyente, por lo menos creyente comprometido. Es difícil ser creyente. Es difícil ser un creyente comprometido con la palabra, con la oración, con la santidad. Si
no criticas, si no murmuras, si no haces ciertas cosas, si te dices, oye, esta película no la voy a ver, hay algunos que se levantarán aún dentro del cuerpo de Cristo diciendo, qué radical que eres, ¿verdad? O sea, es tiempo difícil porque el mundo nos está haciendo normalizar lo que no es normal. Tanta televisión, tanto mensaje por la televisión, por anuncios, por todo el mundo entero, el pecado nos lo está metiendo por todos lados, de manera que quizás no lo vamos a practicar, pero lo vamos a ver cada vez más normal, porque va a formar parte, aún, lamentablemente, de nuestra propia familia. Aún en nuestra propia familia puede, ¿verdad?, haber esos pecados que el mundo lo ve cada vez más normal. El pecado es tan abundante dentro y fuera de la iglesia, que cada vez más creyentes lo están normalizando. Como en los tiempos de Habacuc, vivimos en un tiempo de decadencia, cada vez peor. Una espiral descendente, como en Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Ahí podemos ver una decadencia espiritual. Pero es una espiral que va hacia abajo cada vez más, cada vez peor, peor, peor y peor. Y es lo que hace el pecado. El pecado se extiende hasta llenarlo todo. Un pueblo que decía haber conocido a Dios. Si usted lee Romanos 1, 18, el versículo que creo que 21, que dice, habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias ni le glorificaron. Entonces, un pueblo que dice haber conocido a Dios, pero que no le ha glorificado. No hay, dentro de la iglesia, ¿verdad? O la iglesia de alguna manera está compuesta en muchas ocasiones, hablo en general, por personas que, habiendo conocido a Dios, o por lo menos diciendo que conocen a Dios, no le han glorificado en sus relaciones personales, en sus relaciones sexuales, en sus relaciones familiares, no le han glorificado en muchas cosas, ni siquiera en la manera en que administran su dinero, o en la manera, o en las cosas que ven con sus ojos, o como lo que oyen con sus oídos, no han glorificado a Dios. Tanto pecado solo puede revelar, como dice Romanos 1:18, la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda clase de impiedad de los hombres, dice Romanos 1:18. Nos excusamos para pecar, para fornicar, para adulterar, para mentir. Nos excusamos para criticar diciendo que es para orar. Pero Romanos 1:20 dice, de modo que no tengan excusa. No hay excusa para practicar el pecado, por mucho que el mundo lo normalice. La Biblia de verdad es palabra de Dios, ahora y dentro de 1000 años, si Cristo no viene. Seguirá siendo palabra de Dios. El propósito de la iglesia en la tierra es doble, según vemos en Juan 17, versículos 4 y 6. Jesús está declarando lo que entiendo que para nosotros también es nuestro propósito. Y le dice, Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Dice, y seguidamente dice, te he glorificado en la tierra. Así que la pregunta es, ¿cuál es la obra mía? ¿Cuál es mi obra aquí en la tierra? Primeramente, glorificar a Dios. Glorificar a Dios en mi familia. Glorificar a Dios en mi vida personal o pública. Glorificar a Dios en todo, en cada relación. Glorificar a Dios con mi dinero. Glorificar a Dios en la manera en que vivo, pienso, actúo. Si no glorifico a Dios en todo lo que hago, estoy perdiendo el propósito por el cual estoy en la tierra. Y la segunda propósito es, he dado a conocer tu nombre. Estamos dando a conocer el nombre de Cristo. Habla nuestra vida de que algo ha ocurrido, de que Cristo nos ha cambiado. Pero la iglesia ha dejado en muchas ocasiones de hacer ambas cosas. Y el resultado de todo esto lo vemos en Romanos 1:24 en adelante. Dice que Dios, retiró su mano. Como estaban decididos a pecar, como no querían abandonar el pecado, como querían ver normal el pecado, Dios dice que los abandonó, los dejó. No dice que Él los castigó, dice simplemente los dejó. Y dejó que el pecado hiciera lo que hace. No es que Dios castigue, no es que Dios envíe un juicio, simplemente en el momento que Dios se retira. Si Dios retirara su mano de nosotros, el pecado haría lo que tiene que hacer. Matar, destruir. Ni siquiera el diablo, el pecado. Porque aún peor que el diablo es nuestro corazón. La Biblia dice, perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón engañoso, perverso del ser humano comienza a actuar. El pecado comienza a actuar. Dios retira su mano. Y usted puede leer en Romanos 1:24 en adelante lo que ocurre ahí. Lamentablemente está ocurriendo en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Usted puede pensar, no, en esta iglesia no sucede. Hablo de la iglesia en general. Está ocurriendo lo que no debería ocurrir.
Y por eso, el primer punto es, necesitamos ser avivados. En medio de tanta decadencia necesitamos ser avivados porque está habiendo muerte espiritual. Aunque levantemos las manos, aunque oremos, aunque leamos la Biblia, se manifiesta en el corazón, ¿verdad? En nuestras preferencias, en nuestras prioridades, se manifiesta desde la abundancia del corazón abre la boca. Necesitamos ser avivados. Por eso este mensaje es para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. Necesitamos clamar como Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Hoy más que nunca el diablo a modo de serpiente nos ha susurrado en el oído con que Dios os ha dicho. Y entonces empezamos a poner en duda la palabra. Quizás este versículo, que siempre lo había pensado de esta manera, quizás no es como yo pensaba. Y empezamos a adulterar la palabra sin querer. Y quizás pensamos, yo nunca lo haría. Pero siempre lo repetiré, lo he repetido durante los 10 años que he estado aquí. La primera descripción de Satanás de la Biblia es astuto. Él es astuto y sabe cómo llevarnos a decirnos, ¿verdad? Como cuando Dios le dijo, cuando Satanás le dijo a Eva: no moriréis. Y entonces uno piensa, bueno, quizás no es tan horrible el pecado. O lo estoy practicando, pero al fin y al cabo no hay ninguna consecuencia. La gente fornica, y hablo de gente de creyente, la gente adultera, la gente miente, la gente roba, la gente... Pero como no hay una consecuencia, como no hay una ira de Dios consumiendo, sigamos. De hecho, sigo prosperando incluso, a pesar de que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Esto por qué? Porque el diablo ha susurrado a nuestro oído, no morirás. Tranquilo, no va a suceder nada. Pero Dios está diciendo, no, voy a enviar juicio, como no te arrepientas. Necesitamos ser avivados, hoy más que nunca. Todo esto nos hace convencernos de que hoy más que nunca necesitamos ser avivados por el Espíritu de Dios. Clamar como Habacuc, hacer nuestra restauración. Son tiempos de decadencia espiritual. Y aun cuando quizás no estamos pecando deliberadamente, cuando aún quizás estamos conservando nuestra vida en santidad, pero aún así, muchos de nosotros, nuestra vida de oración ha bajado a un nivel casi ya en reserva. Ya se está haciendo la luz roja ya de nuestra oración. Ya un momento donde pasamos días a veces sin orar o sin leer la Biblia. Y aún este tiempo de pandemia que no nos ha permitido congregarnos de una manera física, es complicado. Porque como te compartí el miércoles, usted lo pudo ver en las redes, compartí el miércoles un mensaje que era similar a este. Algunos piensan y algunos dicen y confiesan, yo no necesito congregarme, me conecto con Dios. Y lo dije en las redes y lo vuelvo a decir ahora, déjese de tonterías. Dios ha establecido la iglesia como cuerpo de Cristo para congregarse, y sí o sí es necesario, porque está más que comprobado, no solamente bíblicamente, sino comprobado en la experiencia de que las personas que se desconectan del cuerpo de Cristo, al final, poco a poco se van desconectando de todo, y cada vez el pecado es más normal. Son tiempos de decadencia, son tiempos difíciles para ser santos, puros y sin mancha, es cierto, pero es el tipo de iglesia a la que Cristo vendrá a buscar, no otra. Cristo vendrá a buscar a una iglesia, dice, sin arruga y sin mancha. No podemos vivir de otra manera. Aun cuando quieran convencernos de que el pecado es normal, aun cuando quieran convencernos de que la homosexualidad es normal, de que vivir juntos sin casarse es normal, no es normal, no es bíblico, no es agradable delante de Dios, y eso, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo dice Gálatas, y lo dice Apocalipsis, y lo dice cada parte de la Biblia, Jesús mismo lo dice. Estamos experimentando lo que profetizó el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas. Inspiraciones engañosas. No, pero es que Dios me ha dicho, pero es que yo así lo he sentido, pero es que yo creo, pero es que yo tengo un sueño, una revelación. Ni sueño ni historias, hermanos. La palabra de Dios es nuestra fuente de inspiración. Y aún la primera doctrina de las Asambleas de Dios y de muchas otras denominaciones dice claramente que la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta para nosotros. Por esto nos guiamos. Y ni siquiera por las leyes de esta ciudad o de este gobierno, porque aún una vez, en muchas ocasiones, como está sucediendo, contradicen la palabra de Dios. Por esto nos guiamos. Y por esto deberíamos guiarse el mundo, y entonces el mundo mejoraría. Pero no podemos guiar por lo que el mundo hace. Estamos, ¿verdad?, en tiempos peligrosos. No te pierdas
de vista esto, dice Pablo a Timoteo. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán tiempos difíciles. Los que vivan entonces, dice, se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios, engreídos. Fíjate, es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Y le dice, apártate de esa clase de personas. Tiempos difíciles que nos hacen clamar con Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando Habacuc está clamando, oh Jehová, aviva tu obra, como decía antes, está usando una palabra muy interesante que quiero compartirla. Es una palabra hebrea que no voy a mencionar, pero significa pedir que se preserve la vida. Aparece en Génesis 6:19, por ejemplo, que se preserve la vida. Señor, preserva la vida. Porque darse cuenta que estábamos hablando de que Habacuc ora en un contexto de muerte espiritual y de juicio. Y le está diciendo, Señor, preserva la vida. Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a este familiar que no te conoce o que diciendo que te conoce no está viviendo como debería. Presérvale la vida. Presérvale la vida. Porque si vivimos es porque Dios quiere que vivamos. Porque dice la palabra en Lucas que aquel hombre, ¿verdad?, que había ensanchado sus granaderos y creía que iba a vivir toda la vida, Dios le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y la palabra pedir significa en el griego devolución. O sea, vengo a pedir algo que no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Cuando quiero lo tomo. Entonces la palabra avivar es preservar la vida. O como dice Isaías 57:15, vivificar. Vivificar. O también, por ejemplo, aparece en Génesis 45:7, que dice, es una palabra que usada para pedir que Dios dé vida. Aviva tu obra, da vida a lo que está muerto, preserva la vida, vivifica el corazón que está ahí quebrantado. Oh Jehová, aviva, preserva la vida de tu iglesia. Trae vida abundante al moribundo. Hay algunos que están en su vida espiritual moribundos, como diciendo, no sé si tirar la toalla. Oh Jehová, revive tu obra. En Génesis 50:20 es una palabra, esta misma palabra se usa para decir, mantén la vida. Algunos estamos ahí como, pero la palabra dice que no partirá la caña cascada. No partirá. ¿Verdad? No se apagará el pavo y lo comerá. Dios, ¿verdad?, va a mantener su remanente. Necesitamos ser avivados. El segundo punto es, podemos ser avivados. Podemos ser avivados. ¿Y saben por qué podemos ser avivados? Porque Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Así que si buscamos a Dios, podemos ser avivados. Si buscamos al dador de la vida, podemos ser avivados. Si nos mantenemos en el pecado, si nos mantenemos distantes de Dios, si nos mantenemos distantes de la vida cristiana, de la palabra, de los fundamentos de la Biblia, entonces realmente difícilmente podremos ser avivados y el pecado va a hacer su obra. Pero si buscamos a Dios, dice la palabra en Amós 5:14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Él va a estar con nosotros como decimos, si le buscamos. Podemos ser avivados porque dice la palabra en Juan 10:10 que Cristo ha venido para traer vida y vida en abundancia. Así que si buscamos a Cristo, podemos ser avivados. Él va a dar vida a nosotros, va a infundir su vida en nosotros, la vida del Espíritu. Podemos ser avivados porque dice la palabra en Juan 7:37 que el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo puedo ser avivado? Busca a Cristo, busca al Espíritu Santo. Algunos sienten durante ya tiempo, quizás años, que ese río se ha estancado. Pero mira tu pulso. ¿Has dejado de orar? ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? ¿O no vas al estudio bíblico? ¿O ya ni te interesas ¿verdad?, por congregarte? Evidentemente, lo que hace correr el río de vida en tu interior no es ir a la iglesia ni ser un religioso, es buscar a la presencia del Espíritu Santo, buscar a Dios. Eso es lo que hace, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es ese río manifestado en nosotros. Así que no te conformes
Hermano, iglesia, con el pecado ni con lo que la serpiente nos ha hecho creer en muchas ocasiones. No es la voluntad de Dios que experimentemos las consecuencias del pecado. El Hijo del Hombre no, el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero si persistimos en pecar, si persistimos en dejar de estar con Dios, habrá muerte, habrá llanto. Hoy podemos ser avivados. La iglesia hoy puede ser avivada porque aún Cristo no ha venido. Aún Dios está cercano. Aún ¿verdad? El trono de la gracia está accesible para aquellos que vengan en el nombre de Jesús. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos salir hallando gracia, misericordia. Podemos ser avivados porque dice la palabra en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. Y aquello que nos estaba matando, aquello que nos estaba, ¿verdad? Separando de Dios, puede ser quitado si venimos a Cristo en confesión. Podemos ser avivados porque dice la palabra en Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Si buscamos a Dios de todo corazón, Dios va a venir y va a ser hallado por nosotros y va a avivar nuestra vida. Podemos ser avivados porque dice en Juan 4:14, el agua que yo le daré será en una fuente que salte para la vida eterna. No vas a volver a tener sed. Te llenas de Dios, te llenas de la palabra, te llenas de Cristo y no tienes ya apetito por el mundo ni por el pecado. Podemos ser avivados. Porque dice Isaías 57:15, yo habito en la altura, yo habito en la santidad, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para avivar, usa la misma palabra. Vivir y vivificar es la misma palabra hebrea, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Podemos ser avivados. En realidad, si vivimos vidas rutinarias, religiosas, sin expectativas, sin nada, es porque es una decisión nuestra. Dios está cercano a los que buscan. Dios está ahí esperando avivar. Dios ha venido a traer vida abundante. Nos está abriendo las puertas. Nos está invitando a acercarnos a Él continuamente. El mundo es difícil, de verdad. Es verdad que hay opresión, hay persecución, hay tantas cosas. Pero uno puede ser avivado, entrar a la puerta, a su cuarto, cerrar la puerta, y dice la palabra que nuestro Padre que ve los secretos está ahí viéndonos, ¿verdad? Para recompensarnos en público. Podemos ser avivados, revividos, encendidos por Dios. Dios puede volver a avivar la pasión, el anhelo. Muchos han perdido lo que antes eran o hacían, pero hoy podemos ser avivados si venimos al Señor. En muchas ocasiones, no sé si te ha sucedido a ti, hay un libro, ¿verdad? Muy criticado también, pero cuyo autor, pues, también muy criticado. Pero cada vez que yo lo he leído, ha encendido mi corazón. Tenía ese libro de Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn. Y yo recuerdo cuando estaba así tiempo donde estaba medio, tambaleando, y decía, bueno, voy a leer un libro. Y agarraba ese libro pequeñito de Buenos días Espíritu Santo y empezaba a leerlo. Y sentía como literalmente Dios volvía otra vez a avivarme. Ponía una pasión por conocer al Espíritu Santo, por conocer al Señor. Hay herramientas que tenemos. Hay libros que tienes ahí abandonados que un día leíste y te apasionaron. Vuelve a leerlos. Hay predicaciones que quizás te encendieron. Búscala de nuevo. En YouTube, ¿verdad? En lugares donde tú sabes que hubo una predicación, una palabra que te encendió. Hay hermanos que quizás te motivan. Júntate con ellos. Se nos permite juntarnos a 10 personas, ¿verdad? Con la medida, pues hazlo. Pero no te quedes, ¿verdad? Dejándote arrastrar por el mundo, por la corriente. Podemos ser avivados. Necesitamos, pero también podemos ser avivados. El primer amor puede ser avivado. La historia ha demostrado en tiempos de profunda decadencia que hubieron hombres y mujeres que fueron avivados y avivaron a otros. Y eran tiempos de decadencia, donde surgieron los mayores y más grandes avivamientos de la historia. Podríamos leer sobre Spurgeon, Wesley, Charles Finney, Evan Roberts, Moody, David Brainerd, Jonathan Edwards, algunos recientes como Duncan Campbell en el 1949. Literalmente hicieron estragos. Avivaron tremendo, miles de personas, cientos, miles de personas buscaban a Dios en las calles, buscaban a Dios, ¿verdad? En los hogares, aún en los bares había ahí, se convertían en culto de oración, porque estaban encendidos con la llama del Espíritu Santo. Hermanos, podemos ser avivados.
Podemos marcar la diferencia, aún en tiempo, de hecho, más, porque cuanto más oscuridad, más se ve la luz. Si todo era luz, pues uno va a estar desapercibido. Pero en medio de la oscuridad enciende una luz y se verá en todo lugar. Podemos ser avivados. Podemos ser usados por Dios para marcar la diferencia. Y que nos señalen, que nos critiquen, que nos miren, sí, pero como personas que hacen lo bueno y no lo malo. Podemos ser avivados, podemos ser una referencia. En medio de la situación, Dios puede ayudarte. En medio de la decadencia, Dios puede ayudarte. En medio de tu hogar, Dios puede ayudarte. Puedes ser un joven, un adulto, una mujer, un hombre diferente. Alguien que marca la diferencia. Alguien que ha dicho, de aquí no me muevo, pase lo que pase. No me muevo. ¡Wow! Hoy día es fácil correr tras la gente, correr tras la última moda. Pero ole por aquellos que dicen, me establezco, ni me muevo de este lugar. Firme en mi creencia, firme en mi fe. Así que si estás en un pozo del cual no puedes salir, Dios puede ayudarte. Cristo lo hizo con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, jurando, maldiciendo, y el resto de los discípulos también lo abandonaron. Pero ¿qué hizo Cristo? Vino a Pedro, lo restauró, y después ¿qué hizo? Derramó sobre él, sobre 120, el poder del Espíritu Santo. Dios puede avivarnos. Y quiero terminar con el último punto. La pregunta es, ¿queremos ser avivados? Porque necesitarlo, nadie me puede negar que lo necesitamos. ¿Que Dios puede? Por supuesto que puede y quiere hacerlo. Pero ¿queremos nosotros ser avivados? Y ahí es donde muchos ya terminan el juego. Se desconectan antes de tiempo. ¿Estamos dispuestos a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos a abandonar el pecado? ¿A tomar decisiones duras, difíciles, costosas en muchas ocasiones? ¿Estamos dispuestos, como dice Colosenses, a hacer morir en nosotros lo terrenal? Y ahí empieza a hablar de fornicación, mentira, engaño. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Pero fue un consejo, no un mandato. Y los consejos se toman o se rechazan. Y Dios nos dice hoy, te aconsejo que avives. La pregunta es, ¿queremos ser avivados? Yo quiero ser avivado. Quiero que Dios me avive y me encienda. Pero para que Dios me avive y me encienda, tengo que quitar. De hecho, cuando tú quieres encender una hoguera, en muchas ocasiones, cuando vamos a hacer una barbacoa, no sirven en muchas ocasiones no sirven las ascuas de otras hogueras. Tienes que, de hecho, limpiar. Límpiala bien y pon ascuas nuevas. Pon leña nueva para que coja bien. Tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que hacer todo, ¿verdad? Un análisis de nosotros y ver qué hay, que lo que está haciendo que el fuego se apague. Por eso necesitamos dejar de escuchar a la serpiente, poniendo en duda la palabra de Dios. Nuestra norma de conducta no es este mundo, como decía antes, es la palabra de Dios. Queremos ser avivados porque eso significa también aceptar la disciplina que viene de Dios. Queremos ser avivados porque eso significa que tenemos que hacer morir, como he dicho antes, lo terrenal. Y ahí Colosenses 3 menciona la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Todo eso lo menciona ahí en Colosenses 3. Y dice, haz morir esto, o sea, mátalo. Lo que está produciendo muerte en ti. Dios no desea quitarnos nada que nos bendice. De hecho, lo que Dios nos pide es lo que no nos conviene. En realidad, Él nos está cuidando, nos está guardando. Él no te va a pedir que seas un aguafiesta o que oye, nunca más te rías. No te rías de los chistes, no cuentes ningún chiste jamás. No nos está diciendo eso. Lo que nos pide es lo que es pecaminoso. Lo que no le agrada a Él, pero lo que no nos edifica a nosotros en realidad. Lo que nos está matando, aunque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pensamientos, pero son finales de muerte. Y te dice, eso no está bien. Y si te lo pide es porque Él sabe. Queremos ser avivados porque eso significa que Dios ponga orden en nuestro hogar. Ponga orden en lo que vemos y lo que oímos y lo que hablamos. Ponga orden en cómo administramos nuestro tiempo. En todo eso. Querer ser avivados es, Señor, toma tú el control de mi vida. Yo quiero abandonar la rienda, quiero soltar la rienda de mi vida, de mi matrimonio, de familia. Tómala tú, Señor. Entonces dice, ahora yo me encargo. Porque si usted mira luego, Dios pasó por juicio al pueblo de Judá. Pero cuando salieron del cautiverio no volvieron a idolatrar como lo hacían antes. Fueron purificados.
un horno de fuego. Dios sabía por qué tenía que hacerlo. Y quiero terminar con la conclusión. Sin ninguna duda, hoy más que nunca necesitamos ser avivados. Que Dios avive su obra. La iglesia, la vida espiritual de nuestros jóvenes. Queremos ver jóvenes y adultos evangelizando, clamando, ¿verdad? Pensando en ideas nuevas. Yo sueño, y no lo digo solamente por esta iglesia, por la iglesia en general, pero sueño, ¿verdad?, con que vengan personas diciendo, tengo una idea. Que nos entre a los pastores una ansiedad porque ya estamos desbordados de ideas. Sería tremendo. Tengo una idea. Recuerdo una vez estaba trabajando con 16 años, me viene a la memoria ahora. Tenía 16 años, aprendiz de calzado. Mi primera empresa con contrato. Estuve trabajando desde los 14 años, explotado con 14 años, 11 horas todos los días, 11 horas cobrando lo que en aquel tiempo eran 60 euros a la semana, 10.000 pesetas a la semana, 11 horas todo el día. Y entonces con 16 años tuve ya mi primer contrato, después de 2 años trabajando. Y entonces entré en una empresa donde era aprendiz de calzado, y cuando yo era un nervio, y el jefe me decía, esto, y lo que en 2 horas se terminaba, en media hora lo tenía ya finiquitado ya. Y el jefe ya en un momento, yo iba al jefe y le decía, ¿qué hago ahora? Y el jefe decía, a ver, ¿qué le doy para hacer? Haz esto. Y yo lo hacía. Y llega un momento, ya no tenía nada que darme, y decía, toma la escoba y ponte a barrer, ¿no? Entonces, pero él me decía, me recuerdo una frase, es lo que quería decir. Me decía, nunca estés parado. Siempre quiero verte haciendo algo, aunque sea barriendo. Y aunque esté limpio, me da igual, si no tiene nada que hacer, vuelve a barrer, pero haz algo. Y eso en la iglesia, de alguna manera, tiene que, sin caer en el activismo por hacer, no. Pero qué bueno que saliera a nuestro corazón, qué bueno que se avivara el corazón, es verdad, y que metidos en la cámara secreta, buscando a Dios, Dios de repente comience a traer sueños, visiones, maneras de evangelizar, maneras de llegar a la gente, maneras de orar mejor, etcétera. Y viniéramos a los pastores diciendo, pastor, tengo una idea, mira, hay una área de la ciudad que no está siendo tocada, tengo un proyecto. ¡Wow! Sería tremendo. Necesitamos ser avivados, hermanos. Necesitamos que Dios avive nuestro corazón y ponga nuevos deseos de servirle. Sin ninguna duda, Dios quiere y podemos ser avivados si buscamos a Cristo, al Espíritu Santo. Si nos comprometemos con la palabra, si nos metemos en el cuarto secreto, si comenzamos a juntarnos con gente que nos aviva, si leemos libros que nos aviven. Decía un autor, lo que tú serás a lo largo de la vida dependerá de 2 cosas. De los libros que lees y de la gente con la que te juntas. Y en cierta manera tiene razón. Los libros que he leído en mi vida han hecho de alguna manera también han hecho lo que soy ahora. Libros que me han encendido, que me han cautivado, que me han hecho llorar, que me han hecho correr Dios me llamó al ministerio a través de la lectura de un libro. El libro de ¿Por qué no llega el avivamiento? Ese libro usó Dios para entenderme, para llamarme. Me estaba sintiendo a la 1 de la madrugada, un miércoles, después de 4 horas o 3 horas leyendo el libro. Y estaba leyendo aquel libro y abrí el libro por primera vez porque me lo recomendaron. Fui a mi director del seminario y dije, recomiéndame un libro. Me dijo, este libro, me decía él, Daniel Wells, cambió mi vida. Y yo, exagerado, ¿no? Yo pensé que exagerado. Y entonces me lo dio. Y abro la primera página y me dice, el libro. Este libro, cuando usted lo lea, tendrá deseo de romperlo, hacerlo pedazos, insultar al autor o ponerse a orar. Yo nunca había leído eso en un libro. Y estaba recién en mi vida espiritual. Y pensé que era una exageración y que no iba a provocar eso en mí. Y comencé a leerlo y era la 1 de la madrugada, no podía. Mi corazón estaba palpitando, sentía fuerte el llamado de Dios. Y le dije a Dios, Señor, es fácil leyendo este libro que me sienta de alguna manera llamado, porque todo el libro es, pero yo quiero escucharlo de tu boca. Yo quiero que tú me lo digas, que tú me digas que tú me estás llamando. Un miércoles a la 1 de la madrugada. Cerré el libro, me fui a la cama. Y al día siguiente fue como que me entró amnesia espiritual. No me acordaba ni siquiera de lo que había... O sea, me levanté sin pensar en lo que la noche anterior había orado. Fui al culto como de costumbre. Me senté allí, a la vez, Señor, vino un predicador nuevo que venía invitado, que ni sabía que iba a venir esa persona. Y en mitad de la predicación se detiene. En mitad de la predicación. Me señala y me dice, joven, ven para acá. Y entonces me acordé de lo que la noche anterior había orado y el corazón empezó pum, pum, pum. Y me dice, ven para acá.
Di 2 pasos al frente, ni siquiera llegar al altar, ¿no? Y me dijo, Dios te dice, soy yo el que te estoy llamando. No dudes más. Y fue la confirmación de que yo me estaba llamando. Me habló fuertemente el corazón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Busquemos a Dios. Busquemos al que llama. Busquemos al que consagra. Acerquémonos al fuego. Necesitamos ser avivados. Podemos ser avivados. Pero la pregunta es, ¿queremos ser avivados? Termino con un texto de Deuteronomio. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio capítulo 30, 15. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, dice Dios, está hablando a través de Moisés. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra la iglesia, o a favor de la iglesia, pero aquí dice contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, dice. Y qué curioso que la palabra viva es la misma palabra. Escoge pues la vida para que seas avivado, para que seas revivido, o sea, busca a Dios. Y tu descendencia también, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio está diciendo, y es lo que quiero terminar con esto, Dios hoy nos está diciendo, escoge seguir una decadencia espiritual donde te va a llevar a la muerte, o escoge buscar a Dios, escoge la vida, escoge obedecer, amar al Señor, seguirle todo el día, porque Él dice, Él va a avivar, Él va a dar vida, no solo a ti, dice, sino a tu descendencia. Él va a avivar, porque si tú estás encendido, si hay un matrimonio encendido, si hay una vida encendida en el hogar, mayor es el que está con nosotros, y tenemos la capacidad de propagar, de encender. Juan el Bautista dice que era una antorcha que ardía y alumbraba, y la palabra arder es una palabra griega que significa incendiar a otros. No es una antorcha que quedaba ahí encendida, protegida para que el fuego no salga, no, propagaba el fuego. Y si estamos encendidos, vamos a propagar en nuestro hogar, como ocurría en los tiempos de avivamiento, y sigue también ocurriendo, donde estás encendido por Dios y la gente que está a tu alrededor comienza a ser convencida. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Vamos a orar, amén. Si necesitas ser avivado, ahí donde estás, díselo al Señor. Nadie mejor que Él. De hecho, yo no puedo avivarte, puedo ayudarte, puedo, de alguna manera, puedo motivarte. Pero es Dios el que viene avivando, el que enciende. Es el Espíritu de Dios el que está dentro de nosotros. Cada uno de nosotros, los que somos cristianos, tenemos al mismo Espíritu Santo. Y puedes hablar con Él con toda honestidad, porque Él te conoce. No hay nada oculto, ¿no? No tengas miedo ni siquiera a confesarles tus pecados, porque Él ya lo sabe antes de que lo digas. Y vamos a hablar con el Señor un momento, 5 minutos, y vamos a decirle al Señor, si lo necesitas, si lo quieres, Señor, tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, te necesitamos en esta mañana. Yo confieso de manera primeramente personal, necesito y quiero ser avivado por ti. Necesito y quiero, Señor, que esos ríos de agua viva fluyan, no en un momento ocasional, sino continuamente. Quiero sentir en mi interior, Señor, quiero experimentarlo, quiero, Señor, sentir la cercanía contigo. Yo la sé, por la fe, sé que estás conmigo, pero, Señor, queremos, Señor, ser avivados, encendidos, que nuestro corazón palpite, que como Jeremías podamos decir, tu palabra en mis huesos era como un fuego metido, no podía callar aunque quisiera, aún traté de apartarme, traté de callar, traté de abandonarte, de no seguirte, pero no podía, porque había un fuego metido en mi corazón, en mis huesos. Señor, que tu fuego en nuestra vida sea de esa manera, nos empuje de alguna manera, Señor, nos obligue a buscarte día y noche. Señor, aviva la fe, aviva el hambre por buscarte. Señor, en el nombre de Cristo, reconocemos como iglesia, y hablamos en nombre de la iglesia en general, reconocemos como pueblo de Dios que en muchas ocasiones, Señor, en demasiadas ocasiones hemos pecado contra ti. Señor, hemos pecado contra tu palabra. Hemos dejado de buscarte, hemos dejado de orar por las almas. Señor, en el nombre de Cristo, en muchas ocasiones, en mucha gente en medio de tu pueblo ya no le preocupa el estado de sus almas, ni el estado de las almas de la ciudad.
Señor, pedimos que tú nos avives. Aviva tu obra. Tú puedes hacerlo, Señor, como lo has hecho en otras ocasiones. Señor, tú puedes hacerlo. Tú puedes encender antorchas. Tú puedes avivar el corazón de tu pueblo. Tú puedes, Señor, convencer de pecado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, como en el día de Pentecostés, Señor. Despierta un anhelo por glorificarte, que nuestro mayor anhelo en esta tierra sea que tú estés contento con nosotros, que tú seas glorificado, Señor. Oh Dios, pon un aborrecimiento en nuestro corazón hacia el pecado, Señor. En el nombre de Cristo, que seamos como ese monte de Sión que no se mueve del lugar. Señor, en el nombre de Cristo, pon una pasión por la palabra de Dios, por leerla, por predicarla. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, que tu palabra sea nuestra norma de conducta en todo lo que hagamos y digamos, Señor. Espíritu de Dios, aviva a los jóvenes, aviva a los adolescentes, aviva a los matrimonios, las familias. Ven en el nombre de Cristo, abre los cielos sobre cada persona, ven tocando, ven, Señor, hablando al corazón, ven revelándote en el nombre de Jesús. Revélanos, Señor, revélanos la cruz, revélanos el pecado, revélanos el amor de Cristo. Espíritu de Dios, quita la venda de los ojos en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos a la serpiente que viene a susurrarnos en contra de tu palabra. Señor Dios, que nuestros oídos estén consagrados para escuchar lo que edifica, para escuchar lo que te glorifica a ti, Señor. Padre, Dios de los cielos, perdónanos por haber jugado con el pecado, perdónanos por quizás no darle la importancia que debía. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, que un día cuando tengamos que partir contigo, no, Señor, salgamos avergonzados, podamos de alguna manera mirarte a la cara, y aún siendo pecadores, Señor, pero haber reconocido, Señor, que nos hemos esforzado, nos hemos esforzado por entrar por la puerta estrecha, hemos sufrido por Cristo, en el nombre de Jesús, oh Dios. Queremos vivir la vida que nos permite, que nos queda en esta tierra pasajera, para la gloria de Dios. Queremos vivirla para la gloria de Dios, porque no hay otro propósito más grande, Señor, porque la eternidad es para siempre. Oh Espíritu de Dios, danos conciencia de la eternidad, de que este mundo es pasajero, esto va a pasar, no hay nada que nos llevaremos al cielo. Oh soberano Dios, Señor, solo tú puedes hacerlo, Dios. Avívanos, oh Dios. Aviva a mis hermanos que están en sus hogares, en las familias, en el nombre de Cristo. Restaura el primer amor, restaura, Señor, la oración secreta. En el nombre de Cristo, tú puedes avivarnos, tú quieres hacerlo, Dios. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh Cristo Jesús, haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si alguien más quiere levantar su voz en esta dirección, terminamos con un ratito de oración y terminamos. Oh Señor. Señor, te damos gracias porque un día más tu misericordia es grande. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas que no es tiempo de bajar los brazos. No es tiempo, Señor, es tiempo de fortalecer las rodillas. Es tiempo de levantar los brazos hacia lo alto, Señor. Es tiempo, Señor, de que despertemos, Señor. De que nos avives, Señor. Para que, Señor, sintamos ese amor que tú sientes por los que nos rodean, por los perdidos. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu misericordia. Oh Señor, gracias porque nos amas y cada día estás ahí recordándonos que te necesitamos, que sin ti no somos nada, Señor. Oh Señor, te pedimos en esta mañana, avívanos, Señor. Pon en nosotros ese deseo y ese anhelo, Señor, de ser como Jesús. De amarte sobre todas las cosas. Amar a los que nos rodean y ser conscientes de la perdición eterna que espera a este mundo, a estos familiares que no te conocen. Oh Señor, gracias por esta palabra en
no se quede ahí, Señor, sino que la pongamos en práctica y que surja una pasión, un amor más grande por ti y por tu gloria, Señor. Oh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nos nacimos como el profeta Habacuc. Oh, Señor, a germinar tu palabra y que nosotros tengamos ese deseo y ese anhelo desde la mañana. Señor, que este tiempo sea un tiempo, Señor, para buscarte más, Señor, para buscarte más y para amarte más y para amar, Señor, a las personas que no te conocen. Necesitamos esa sabiduría y esa dirección del Espíritu. Y te damos gracias porque Señor, eres tan bueno, eres tan paciente, Señor, eres tan misericordioso. Bendícenos como pueblo, Señor, y que haya ese despertar espiritual en tu iglesia, Señor, para interceder y para anunciar tu palabra. Y también despierta todo este mundo que no te conoce, Señor. Oh, Señor, preparamos la tierra orando, Señor, y que esas palabras caigan en buena tierra. Oramos por esta ciudad de Cuenca que nos corresponde como nuestra Jerusalén. Oramos, Señor, por los que testifican, por los que enviamos palabras, Señor. Oramos por los que están predicando. Oramos, Señor. Oramos por este país que tanto necesita un romper, un despertar grande y profundo. Necesitamos, como dice tu palabra en esta mañana, que seamos avivados. Y si queremos, podemos ser avivados. Gracias, Señor. Oh, tú nos das herramientas para ello, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias en esta mañana por traernos, para recordarnos esto, Señor, que tú quieres, Señor, que perseveremos y que no claudiquemos y que sigamos adelante contigo proclamando la victoria de Jesús en la cruz. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendita a todos mis hermanos, Señor. Y Señor, avívanos. Amén. Amén.